quiero hablar acerca de una reflexión bíblica que le he puesto por título La puerta angosta. Esto es algo que no me lo saqué de la manga. De hecho, en la escritura de este día, el reino de los cielos o la puerta angosta. Y bueno, quisiera que fuéramos a Lucas capítulo 13, versículo 22 al 30, ¿verdad? Y en lo que, si quieren buscarlo, le damos la bienvenida a todos aquellos amigos y hermanos que nos están viendo, nos estarán viendo más adelante, perdón. Entramos un poquito tarde, ¿verdad? Por causa de fuerza mayor, tuvimos unos infortunios, pero ya estamos aquí y bueno, esperamos que esta reflexión bíblica les sea de bendición y edificación para todos los que, todos los oyentes. Y bueno, dice Lucas capítulo 12, perdón, Lucas capítulo 13, versículo 22 al 30. Dice la palabra de Dios, dice que el Señor Jesús iba enseñando por ciudades y aldeas mientras seguía adelante camino a Jerusalén. Y alguien le preguntó, alguien le dijo, le hace una pregunta muy importante, le dice, Señor, ¿solo unos pocos se salvarán? Le hacen la pregunta, o sea, si se salvarían, si entrarían al reino de los cielos. Él contestó, el Señor Jesús contesta, dice, esfuércense, versículo 24, esfuércense por entrar por la puerta angosta del reino de Dios, porque muchos tratarán de entrar, pero fracasarán. Y luego, versículo 25 dice, cuando el Señor de la casa haya cerrado la puerta, será demasiado tarde. Ustedes quedarán afuera llamando y rogando. Señor, ábrenos la puerta, pero él contestará, no los conozco ni sé de dónde vienen. Entonces ustedes dirán, pero comimos y bebimos contigo y enseñaste en nuestras calles. Y él les responderá, les digo que no sé quiénes son ni de dónde vienen. Aléjense de mí todos ustedes, hacedores de maldad. Otra versión dice, violadores de las leyes de mi Padre. Versículo 28, entonces habrá llanto y rechinar de dientes, porque verán a Abraham, a Isaac y a Jacob, junto con todos los profetas en el reino de Dios, pero ustedes serán echados fuera. Y vendrán personas de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, del norte y del sur, para ocupar sus propios lugares en el reino de Dios. Versículo 30, y tomen en cuenta lo siguiente, algunos que ahora parecen menos importantes, en ese día serán los más importantes, algunos de los que ahora son los más importantes, en ese día serán los menos importantes. Bueno, una de las cosas que podemos ver aquí, una de las cosas que podemos sacar de esta escritura es que el Señor Jesucristo declaró que no es automática la entrada al reino de los cielos por creer solamente en Dios. A veces hay personas, sabemos personas o hay grupos religiosos que nos enseñan que por solamente creer en Dios, o sea, que solamente si tú crees en Dios y pones tu fe, tu esperanza en Dios, vas a entrar al reino de los cielos. La Biblia nos enseña y es clara, la Biblia nos declara la palabra de Dios, que después de este mundo, ¿verdad? Porque todos nos tenemos que morir algún día, todos algún día nos vamos a morir. En la eternidad, en el reino espiritual, solamente hay dos destinos. Uno es el reino de los cielos, donde está el paraíso eterno, donde dice la Biblia en Apocalipsis que es un lugar donde no hay sufrimiento, no hay llanto, no hay tristeza, no hay dolor, no hay pecado, no hay maldad, es el paraíso, ¿verdad? Y el otro lugar, el otro destino eterno, porque así es, y así Dios lo dice en su palabra, es el lago de fuego con azufre, que es la perdición eterna. Es un lugar, ¿verdad?, que dice que es un lago que arde con fuego y con azufre. ¿Por qué con fuego y con azufre? Porque dicen que el azufre incrementa más la temperatura del fuego, ¿verdad? Y bueno, no sé si lo sepamos, ¿verdad? Pero la Biblia enseña que cuando la gente resucite, una de dos, o va al cielo a través del Señor Jesucristo, o resucitará así como estamos, ¿verdad? En espíritu, los cuerpos regresarán a la vida y serán reintegradas el alma y el espíritu. Y aquellos que no se hayan arrepentido ni hayan entregado su vida a Cristo Jesús el Salvador para obedecerlo hasta el final de su vida, pues esos serán arrojados al tormento eterno, ¿verdad? Los que nunca se arrepintieron ni entregaron su vida a Cristo, y eso es lo que Dios dice. Pero aquí el Señor Jesucristo está diciendo, está declarando que la entrada al reino de Dios, al reino de los cielos, no es o sea, no es automática solamente por creer en Dios. ¿Sí? No basta solamente creer en Dios, porque, con todo respeto, ¿verdad? Pero hay mucha gente, allá afuera hay mucha gente que dice, le preguntas, ¿tú crees en Dios? No, pues sí, yo creo en Dios. ¿Y tú crees que te vas a ir al cielo? No, pues sí, yo creo que me voy al cielo, ¿verdad? ¿Por qué te vas a ir al cielo? Pues porque soy una buena persona, ¿verdad? Ah, ok, pues bueno. Y ese es el modo de pensar general de la gente. Pero lo que Dios nos dice aquí en su palabra, que la entrada al reino de los cielos es el resultado de la recompensa, ¿verdad? La recompensa del esfuerzo por cumplir
con las ordenanzas, los lineamientos, los mandamientos y los requisitos que Dios le hace al ser humano para poder entrar al cielo un día, ¿verdad? Primero que nada, bueno, vas a entrar al reino de los cielos, pero de antemano Dios quiere que el ser humano ingrese al reino de los cielos, o sea, que se convierta en un ciudadano del reino de los cielos, pero desde esta tierra. Es como, por ejemplo, cuando estás en otro país y te nacionalizaras, por ejemplo, estás en Argentina, ¿no? Y estando en Argentina vas a la embajada de México y ahí le dices, yo quiero ser mexicano y me quiero nacionalizar mexicano desde aquí, desde Argentina, ¿verdad? A través de la embajada. ¿Verdad? Pues vas, cumples con tus requisitos, quieras todo lo que tienes que hacer. Y allá en Argentina te declaran mexicano, te dan tu papel de nacionalidad mexicana, ya eres naturalizado mexicano, entonces ya cuando vienes a México, ya llegas como mexicano, ¿no? Más o menos algo así es lo que Dios enseña en su palabra, que el ser humano debe de ingresar al reino de Dios, al reino de los cielos, desde que está en la tierra. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, ¿por qué sucede esto? Que el ingreso al reino de los cielos no ocurre cuando te mueres y ya allá arriba se decide. De hecho, hay ciertas religiones, ciertos movimientos sectarios que enseñan que si tú fuiste buena persona, si tú creíste mucho en Dios, si hiciste muy buenas obras, cuando llegues a su presencia, el Señor Jesucristo va a sopesar tus obras y eso va a decidir si vas al cielo o vas al infierno. Si te portaste muy bien, pues irás al cielo, ¿no? Si te portaste más o menos, irás a un lugar que la Biblia no lo enseña, ¿verdad? Ni Dios dice en su palabra que así sea, conocido como el purgatorio. Eso no es una enseñanza bíblica, eso es una enseñanza que proviene del gnosticismo griego. Y bueno, las religiones en el mundo enseñan que si fuiste muy malo, que si fuiste violento, borracho, adúltero, etcétera, etcétera, entonces te vas a ir al infierno. Y la Biblia nos enseña, la palabra de Dios nos enseña que la entrada al cielo o el destino eterno hacia la perdición eterna se decide aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque la gente puede ser muy mala, la gente puede estar perdida en el pecado, ¿verdad? En el alcohol, en la inmoralidad sexual, ser, ¿qué será? Pues, ¿qué es lo más malo que se puede hacer aquí en la tierra? Ser político, ¿no? Ratero, tranza, ¿no? Una persona muy mala, pero sí, Dios nos enseña en su palabra que si tú te arrepientes de todos tus pecados, de verdad, todo corazón, te duele en tu corazón haber pecado contra Dios por todo lo malo que hiciste y te apartas de esos malos caminos, entonces Dios te perdona. Y si le pides a Cristo Jesús que te salve, ¿verdad? Te salva del pecado. ¿Qué es el pecado? La maldad personal. Quisiera comentar esto. La Biblia enseña que en el huerto del Edén, que hemos escuchado el huerto del Edén de Adán y Eva, ¿verdad? Cuando Dios los crea, ¿verdad? Los crea, los pone en el huerto del Edén. Ellos eran perfectamente puros, eran puros espiritualmente, eran justos, santos, eran semejantes a Dios. Pero bueno, ellos desobedecen, pecan contra Dios, se contaminan del pecado, ¿verdad? Con la maldad. El pecado en la Biblia significa maldad, perversidad. Eso entra en el huerto del Edén. Y desde entonces hasta el día de hoy, desde que un niño es concebido en el vientre de su madre, hereda espiritualmente el pecado. Y por eso es que somos pecadores por naturaleza y hacemos lo malo por naturaleza, ¿verdad? Esto es como, por ejemplo, dicen que en Alvarado, ¿no? Dicen que las groserías son como los buenos días, ¿no? Las leperadas, ¿no? Hay una conversación de 20 palabras, 18 son groserías, son leperadas, ¿no? Y a la gente de ahí, pues se le hace normal, ¿no? Y no, tiene de malo. O sea, se le hace extraño cuando alguien habla con propiedad, ¿verdad? Alguien habla sin malas palabras, ¿verdad? Bueno, para la gente, para nosotros en el mundo, el pecado, la maldad, hacer cosas malas, decir cosas malas, robar, la violencia, los insultos, etcétera, etcétera, para la gente del mundo, la maldad es lo normal, pero delante de Dios, todo eso es pecado, o sea, todo eso está mal y eso son cosas que no serán toleradas cuando pasemos de este mundo al otro mundo en el reino celestial. Y por eso dice el Señor Jesucristo, esfuércense, versículo, ¿dónde está? Dice el versículo 24, dice, esfuércense por entrar por la puerta angosta del reino, porque muchos tratarán de entrar, pero fracasarán. En el Evangelio de Mateo hay un pasaje alterno a donde dice el Señor, dice, esfuércense por entrar por la puerta angosta y andar por el camino
angosto para entrar al reino de los cielos, porque amplia es la puerta y ancho es el camino que conduce a la perdición. ¿Cuál es esa perdición a la cual se refiere Dios? La perdición eterna, precisamente. La palabra esforzarse, aquí es una palabra en el griego, la palabra agonizomai, tiene que ver con, o sea, significa algo así de esforzarse, de tratar de alcanzar, entrar al cielo, tiene que ver como con competir por un premio, ¿verdad? La palabra esforzarse en griego tiene que ver con eso. Su significado principal es de competir por un premio, esforzarse para lograr algo valioso. Entonces, ¿qué es lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí? ¿Qué es lo que Dios está diciendo en su palabra? Que debemos de esforzarnos, ¿verdad? Para lograr algo valioso. ¿Qué es lo más valioso que un ser humano puede recibir en este mundo? No es dinero, ¿verdad? Lo más valioso que un ser humano puede recibir en este mundo es el perdón de sus pecados, la salvación y la vida eterna. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dijo, ¿de qué te vale ganar el mundo entero si llegaras a perder tu alma y te fueras ahí al infierno en la eternidad? Ahora, esto es muy importante. No sé si lo sepamos, pero la Biblia dice que la vida en este mundo es como una neblina que se disipa. O sea, es algo pasajero comparado con la eternidad. La mayoría de la existencia de un ser humano, de una persona, transcurrirá del otro lado de la muerte, porque la eternidad es un lugar, ¿verdad? El cielo, el reino de los cielos es un lugar donde no hay principio, donde no hay fin, y donde ahí las personas existirán por siempre. Nada más que lo más tremendo y lo más importante es dónde pasará la eternidad. Creo que todos los que estamos aquí no quisiéramos ir al infierno, ¿verdad? A la perdición eterna, porque pues, hay gente que dice, no, ahí vamos a estar con el diablo, ¿verdad? Bueno, los que se quieren ir al infierno, ¿no? Vamos a estar ahí pachangueando, ¿no? Y la pachanga, el par y esto, el otro, pero la verdad de las cosas es que no es así. Apocalipsis capítulo 20, en Apocalipsis capítulo 19 y 20 dice que el castigo eterno, el fuego eterno, es un lugar donde Dios mandará a la gente ahí para sufrir un castigo eterno, y dice que estarán ardiendo ahí como pollos rostizados, ¿verdad? Y será un lugar tan tormentoso y tan espantoso del cual jamás y nunca la gente podrá salir. Por eso es que Dios en su infinita misericordia hace 2000 años mandó al Señor Jesucristo a este mundo a pagar por el perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Para que a través de su sacrificio nosotros pudiéramos tener el perdón de Dios, salvación y vida eterna. ¿Sí? ¿Sí queda claro eso? Solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, dice el Señor Jesucristo, esfuércense por entrar por la puerta angosta, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver? O sea, ¿qué cosas tienen que ver con la puerta angosta? Bueno, la puerta angosta, algunas de las cosas con las cuales tiene que ver la puerta angosta, ¿verdad? Esto es una alegoría, es como esto de la puerta angosta es algo simbólico, alegórico, como diciendo, ajustate a la voluntad de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, cuando tú pones un negocio y lo pones así de manera informal, no pagas impuestos, no has ido al palacio a sacar tu licencia de funcionamiento, ¿verdad? Tienes en tu negocio cables por todos lados, están mal las instalaciones eléctricas y estás trabajando así, ¿verdad? El comercio no te ha venido a dar una licencia de funcionamiento, o sea, en pocas palabras, estás fuera del margen de la ley, ¿no? Estás fuera de la ley, ¿no? Entonces, por ejemplo, te llega una requisición de parte del gobierno municipal donde te dice, ¿sabes qué? Te vamos a mandar unos inspectores, ¿verdad? Para que te chequen. O te caen nada más de momento, ¿no? Te llega el de Hacienda, a ver, su cédula para pagar impuestos, no, pues no tengo. Y te dicen, bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Qué le parece? No queremos multarlo, no queremos perjudicarlo. ¿Qué le parece si va usted, se presenta a la oficina de Hacienda, realiza los trámites necesarios, cumple con los requisitos y se pone usted en orden, se pone usted en línea y empieza usted a pagar sus impuestos y cumple? Bueno, okay. Te cae protección civil, yo trabajé en protección civil y a mí me mandaban a hacer revisiones, ¿no? Había negocios que iban a pedir una inspección o a veces llegábamos así de improviso para ver a ver cómo están sus condiciones de trabajo, sus instalaciones, tiene usted extintor, tiene usted puerta de salida de emergencia, tiene usted botiquín, etcétera, etcétera. Entonces llegábamos por una llamada anónima y decíamos, a ver, ¿cómo está usted? No, ya tiene su licencia de funcionamiento del municipio, ¿no?
ya tiene el permiso de comercio, ¿no? Ya tiene el visto bueno de protección civil, que es lo que se da. No, pues no tengo nada de eso. Ah, bueno, entonces, ¿sabe qué? Venimos a hacerle una revisión, una requisición, ¿verdad? No queremos multarlo, pero sí requerimos que usted se ponga en orden, o sea, que usted se alinee, ¿verdad?, con las leyes, con las normas mexicanas de protección civil, con los requerimientos de gobierno, de comercio, del municipio, y todo lo que tiene usted que ponerse en orden con el gobierno municipal, ¿verdad? Entonces de ahí veníamos y hacemos una inspección. Pues mire, aquí, por ejemplo, este cable está mal aquí, porque este cable está pelón, y esto aquí puede producir un corto. Tiene usted que aislarlo, tiene que meterle una canaleta. En esta parte, ¿verdad? La entrada tiene usted que poner, por ejemplo, unas líneas así, ¿verdad? Unas amarillas con negras, donde se vea que hay si es que hubiera aquí, por ejemplo, un quicio o un escalón, para que la gente no vaya a dar un mal paso. Aquí en tal parte, por el tamaño, le hacen falta 2 extintores, ¿verdad? Y se le hacía todo un dictamen, ¿verdad? Todo un análisis, y se le decía, aquí le hace falta esto. Entonces, para que le diéramos el visto bueno de protección civil, tenía que ajustarse a todos los requerimientos que le estaban dando. Y aparte de eso, ya una vez que cumplía con lo de protección civil, se le otorgaba el visto bueno de protección civil, y después venía a comercio, ¿verdad? Pues tiene usted que tener aquí, de este tamaño, las condiciones en las que está trabajando, está higiénico, o está bien ventilado, etcétera. Lo que tiene que ver con comercio, ¿verdad? Y luego venía otra dependencia, que no sé por qué iban tantas dependencias del gobierno, ¿verdad? Pero también venían y revisaban los negocios. Y eso a mí me habla más o menos, ¿verdad?, de lo que dice el Señor, lo que significa con entrar al reino de los cielos por la puerta angosta. Si a un negocio, primero que nada, protección civil no le daba el visto bueno, no se le podía otorgar la licencia de funcionamiento. La licencia de funcionamiento te la da comercio en el municipio. Entonces, si no estaba el visto bueno, si no pasaba las normas, no pasaba los requisitos que le poníamos como protección civil, no se le podía otorgar el visto bueno, y entonces comercio no le podía otorgar la licencia de funcionamiento hasta que no cumpliera con las normas de protección civil. Entonces, si el dueño del negocio quería seguir funcionando, quería seguir operando, y obviamente quería seguir ganando y produciendo dinero, tenía que ajustarse y amoldarse a todo lo que le pidiéramos, que extintores, botiquín, salida de emergencia, donde había cristales, ¿verdad? Ponerle una película parecida a la película antirrobo, ¿verdad? Que en caso de un cristalazo, por ejemplo, si alguien se sienta ahí, no le cayera el cristal encima, que tuviera franjas, ¿verdad?, visibles para los quicios, los descansos, etcétera, etcétera. O sea, que tuviera todas las normas de seguridad de acuerdo a las normas oficiales mexicanas, ¿verdad?, la norma oficial, y le mandabas un escrito. Tiene usted que cumplir con los extintores, un extintor de este tipo, así, así, así. Por ejemplo, si era un negocio donde era un taller de coches. Sí, a ver, una pregunta capciosa. ¿Se usa el mismo extintor en una papelería en coches? ¿Serviría igual? Pues ambos contienen lo mismo. ¿Contienen lo mismo? Bueno, es que hay unos extintores que son de polvo químico, hay otros que son de CO2, y hay otros que son de un producto que se llama gasalón, me parece, gasalón. Hay de gasalón, de CO2 y de polvo químico, y según, por ejemplo, para la papelería se usa el polvo químico, o por ejemplo lugares donde hay maderas o cosas. Para lugares donde hay donde se usa principalmente hidrocarburos y todo eso, generalmente se usan de CO2. Y si es en otro tipo de materiales que se usan en el negocio, se usa gasalón, que es otro material. Y bueno, volviendo a esto, entonces le decíamos a la gente, usted de acuerdo a su giro necesita 2 extintores por el tamaño de polvo químico, o de acuerdo a su giro necesita 2 extintores de CO2, o necesita usted 2 extintores, perdón, de gasalón. Y si cumplía todos los requisitos, entonces se le daba el visto bueno de protección civil para que pudiera ir al municipio de Córdoba, y entonces viniera a comercio, hiciera su revisión y le otorgara la licencia de funcionamiento, y después viniera a la otra dependencia, que no me acuerdo cuál es,
Y entonces le daba con el visto bueno, la licencia de funcionamiento, entonces esa dependencia del municipio ya le permitía seguir funcionando, seguir trabajando, o sea, se metía al orden, ¿no? Se metía al marco de la ley, como se le llama, ¿no? Entonces, algo así, algo muy parecido es lo que dice Dios en su palabra, de que si queremos entrar al reino de Dios, pasar la eternidad en su presencia, en la gloria de Dios, en el paraíso eterno, en un lugar donde no hay sufrimiento, no hay llanto, no hay tristeza, no hay hambre, no hay dolor, ¿verdad? Un lugar muy diferente al mundo, verdaderamente un lugar de paz, de gozo y de bendición. Entonces tenemos que ajustarnos a todos los lineamientos, los mandamientos y las ordenanzas de Dios. ¿Sí queda claro eso? O sea, la entrada al reino de los cielos no es automática por creer en Dios. Porque generalmente la gente del mundo eso es lo que piensa. Yo creo en Dios, yo voy a la iglesia, yo me bauticé, hago buenas obras, ¿verdad? Me porto bien, no soy tan malo, ¿verdad? Entonces Dios me va a permitir entrar a su reino. Pero ¿qué es lo que pasa? Que regresando al ejemplo de los negocios, que un negocio por creer que tiene bien su establecimiento, el gobierno le va a permitir trabajar y funcionar si no está dentro de las normas y leyes que marca, no, no se le va a permitir. Es como, por ejemplo, cuando vamos a inscribir a los niños a la escuela, tiene usted que traerme la cartilla el acta de nacimiento. Bueno, ahora creo que ya casi te piden hasta la factura del refri, ¿no? Casi te piden tantos requisitos. Y si no los cumples, no puedes inscribir a tus hijos. De igual manera, Dios dice lo que el Señor dice en su palabra. Si tú no entras por la puerta angosta, o sea, si tú no te ajustas a los mandamientos, las ordenanzas, los lineamientos de Dios, de mi Padre, jamás y nunca podrás entrar en el reino de Dios. Y eso va a ser algo muy feo. Será algo feo y, como acabo de mencionar, hay dos destinos eternos, el cielo y el otro es el fuego eterno, el infierno. Eso es algo real. O sea, no es un mito, ¿verdad? Mucha gente dice, no, no es cierto, se me hace que es un cuento de niño, ¿no? Y en alguna ocasión debatía un pastor con una periodista atea. Y dice la periodista atea, dice, yo no creo en el cielo, yo no creo que exista Dios. ¿Y cómo llevas tu vida? No, pues yo llevo mi vida así, porque pues yo subo, hago, bajo, deshago, etcétera, etcétera, porque yo creo que cuando muera, ahí se acabó todo. Voy a llegar allá y no hay nada, no hay Dios, no hay cielo, no hay infierno, pues aquí voy a vivir mi vida como se me debe regalar. Y le dice el pastor, dice, bueno, dice, mira, yo te pongo un, vamos a hacer un razonamiento, ¿qué te parece? Suponte que tú eres atea, no crees en Dios, no crees en el cielo, no crees en el infierno, ¿verdad? En la justa retribución, que Dios le va a dar a la gente que lo siga desobedeciendo, que no se arrepienta, no se vuelva a él, y te mueres y llegas allá y no hay nada, ¿qué perdiste? No, pues nada. Pero suponte que yo tengo razón, le decía este pastor a esta periodista atea, ¿no? Suponte que sea el cielo, que sea el infierno, que cuando llegues allá al otro mundo te vas a enfrentar a Dios, ¿verdad? Y Dios te va a juzgar. Y entonces, por no haber creído a Dios, en Dios, no haberte sometido a su voluntad, cuando tú llegues allá al cielo, ¿qué vas a perder? Y dice, se queda la periodista así, dice, no, pues todo. Y sí, efectivamente. Y le dice el pastor a la periodista, hasta por lógica, es más inteligente y más conveniente que existe. Porque si no existe Dios como tú dices, ¿verdad? Que sí existe, pues no vas a perder nada. Pero ¿qué tal si yo sé que sí existe, pero suponte que sí existe, y si llegas allá y te das cuenta que hiciste todo lo que, o sea, todo lo que no debías de hacer para ir a la perdición eterna, te va a ir muy mal. Entonces le dice el pastor que yo te recomiendo que mejor creas en Dios, te acerques a Dios, te arrepientas y entregues tu vida a Cristo Jesús. Porque de que existe un cielo, existe un cielo. Y bueno, estamos hablando acerca de la puerta angosta, y la puerta angosta tiene que ver con eso, ¿verdad? Tiene que ver con creer que Dios sí existe y que solamente a través de la fe y obediencia en todos los mandamientos, enseñanzas y ordenanzas de Dios en su palabra, es la única manera de cómo podemos pasar de este mundo al otro, a un mundo mejor, a un mundo de paz, de gozo y de alegría.
Otra de las cosas que tienen que ver con la puerta angosta, ¿verdad? Con la enseñanza de la puerta angosta que da aquí el Señor, es creerle a Dios de todo corazón que lo que Dios dice en su palabra con respecto, por ejemplo, al pecado del ser humano. Salmo 51:5 dice, en pecado me concibió mi madre, en maldad he sido formado. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los seres humanos, desde que somos concebidos en el vientre de nuestra madre, somos ¿qué? Pecadores por naturaleza, y cuando nacemos y empezamos a crecer, el pecado lo empezamos a desarrollar, la maldad, ¿verdad? ¿Quién en este mundo no dice groserías, verdad? Todo el mundo es producto de ¿qué? Del pecado. ¿Quién en este mundo no miente? Todo el mundo miente. ¿Por qué? Porque es producto del pecado. ¿Quién en este mundo en alguna ocasión no ha robado algo? ¿Pero por qué? Porque es producto del pecado y la maldad que entró en Adán y Eva y se traspasó a toda su descendencia, ¿verdad? Entonces, entrar por la puerta angosta también tiene que ver con creerle a Dios de todo corazón que lo que nos dice en su palabra es cierto con respecto al asunto espiritual del hombre, que es el pecado, su naturaleza. ¿Cuál es el problema del pecado? Que te corrompe, ¿verdad? El pecado te corrompe. La maldad. ¿Qué es el pecado? Bíblicamente se entiende como maldad, perversidad o corrupción espiritual, ¿verdad? Es una esencia espiritual que está presente en el ser humano desde que es concebido, ¿verdad? Hay que creerle también con respecto a la salvación, que hay una esperanza y oportunidad de salvación y vida eterna, y necesitamos creerle a Dios que hay un solo camino para alcanzar la salvación y la vida eterna, y ese es Jesucristo. Jesús dijo en Juan 14:6, dijo lo siguiente: yo soy el camino, soy la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. ¿Sí? ¿Qué otra de las cosas que tenemos que hacer para entrar por la puerta angosta al reino de los cielos es proceder a un arrepentimiento genuino, caracterizado por un cambio en el modo de pensar y en el modo de vivir? ¿Ustedes en alguna ocasión han escuchado de un periodista que se llama Mauricio Clark? ¿Lo han escuchado? ¿Lo escuchado? Mauricio Clark actualmente es, creo que ya no está en la televisión, ¿verdad? Lo vetaron. Era un periodista que salía en el programa de hoy, pero él era homosexual. Bueno, de esas cosas que ya estaban de Dios y gracias a Dios, le hablan, le predican el Evangelio, le hablan de Dios, le hablan de Jesús, le hablan del pecado. Y es que el pecado es como un árbol y los pecados, o sea, los malos actos, son los frutos del pecado, ¿no? Y hablaban del pecado, bueno, como de la naturaleza espiritual personal de cada quien, todos nacemos con el pecado. Y le empezaron a explicar, ¿verdad?, lo que eran los pecados, ¿verdad?, mentir, robar, y entre esos pecados de inmoralidad sexual era la homosexualidad. Entonces él entendió que estaba mal espiritualmente, entendió que estaba bajo la ira y la condenación de Dios, ¿verdad? Y aparte de eso, creyó que Cristo Jesús lo podía, por un lado, sanar de todas las heridas de su corazón, porque dicen, bueno, a mí no me consta, pero dicen que las personas, por ejemplo, los que caen en la homosexualidad o en el lesbianismo, generalmente es por maltratos, heridas, violaciones, abusos sexuales, etcétera, etcétera. Entonces creyó que el único que le podía salvar, le podía sanar y restaurar en su mente y en su corazón, ¿era quién? Jesucristo, el Hijo de Dios. Y como vimos hace 3, 4 semanas, hicimos una pregunta aquí. ¿Puede sanar y salvar el Padre Celestial? Sí, porque es Dios. ¿Puede sanar y salvar y restaurar el Espíritu Santo? Claro que sí. Pero esa tarea se la encomendaron el Padre y el Espíritu Santo a una sola persona. ¿Quién es esa persona? Jesucristo, el Hijo de Dios, el que vino hace 2000 años, nació de la Virgen María, creció, predicó, enseñó el Evangelio, la buena voluntad de Dios para los hombres, ¿verdad?, de darles perdón a los niños eterna, y después fue a la cruz para pagar por el perdón de todos nuestros pecados. Ojo, aquí hay algo importante. La gente normalmente piensa que se pueden salvar por sí mismos, por sus buenas obras. Pero aquí hay algo muy, muy interesante. La Biblia enseña, dice en el Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Y la Biblia enseña en Romanos capítulo 3, ¿verdad?, del versículo 10 en adelante, que no hay una sola persona justa. O sea, nadie se puede salvar a sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Esto es como, por ejemplo, si alguien mata a otra persona y lo agarran y lo llevan a juicio, ¿verdad? Cuando llegue con el juez,
no le va a poder decir al juez, bueno, mira, juez, si yo asesiné a alguien, ¿verdad? Yo le pegué de cuchillada, estaba yo enojado, ¿verdad? Y agarré el cuchillo, lo acuchillé, lo maté, ¿verdad? Y bueno, pues ahora me agarraron, pero pasaron 10 años para que me agarraran, y en esos 10 años yo me arrepentí, empecé a hacer buenas obras, ¿verdad? Mira, ayudaba yo a los viejitos, a los niños les daba yo de comer, a los indigentes, etcétera, etcétera. ¿El juez lo perdonará por las buenas obras que hizo después de su crimen? O sea, un buen juez, de acuerdo a las leyes justas de esta tierra, ¿lo perdonaría? ¿No? Porque es un criminal, es un delincuente. O sea, las buenas obras que él hizo después de haber cometido el homicidio, el asesinato, no lo van a exonerar de la culpa del delito de homicidio. Porque la ley dice que, por ejemplo, en cuanto al homicidio, se persigue de oficio. Y la Biblia dice que los homicidas, los parricidas, los idólatras, los rebeldes, los hechiceros, los otros merecen la muerte. Y delante de Dios es un pecado de muerte. Entonces, primer punto, el ser humano no se puede exonerar de culpa, no se puede justificar, o sea, declararse libre de culpa delante de Dios por sí mismo, porque por naturaleza somos objeto de condenación, ¿verdad? Delante de Dios por nuestros pecados. Para ello, entonces, era necesario que viniera un sustituto a morir por nosotros, en este caso, el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, para pagar por el perdón de los pecados. Supongamos que el mismo criminal, ¿verdad?, que están juzgando ahí, la única forma, por ejemplo, si fuera en Estados Unidos donde hay pena de muerte, el juez lo tiene que condenar, ¿verdad?, por homicidio y condenarlo a la muerte. Pero supongamos, ¿verdad?, supongamos que viene otra persona y dice, bueno, pues él está condenado a muerte porque asesinó, pero yo voy a pagar en su lugar, ¿verdad?, por su culpa. Señor juez, suéltelo a él y yo me voy a hacer cargo de su delito y yo voy a pagar con mi vida por el delito de él, por el delito de homicidio que amerita la muerte. Bueno, algo así más o menos fue lo que hizo el Señor Jesucristo hace 2000 años cuando vino a esta tierra. Pagó él con su sacrificio, su sangre, su dolor, ¿verdad?, con todo lo que él sufrió, siendo santo y justo. Y ahí le dice que él pagó por el perdón de todos nuestros pecados. Y a partir de ese momento se abrió una oportunidad de perdón, salvación y vida eterna, que se recibe automáticamente por creer en Jesús. La gente allá afuera, mucha gente cree en Jesús, pero no tienen salvación ni perdón automáticamente. ¿Qué tenemos que hacer para acceder al perdón, la salvación, la vida eterna, el perdón de Dios y entrar al reino de los cielos? Entrar por la puerta de Dios. Creerle a Dios de todo lo que dice en su palabra con respecto a nuestra condición espiritual. Creerle a Dios que necesitamos arrepentirnos genuinamente, ¿verdad? Cambiar de modo de pensar con respecto a las cosas malas, ¿verdad? Por ejemplo, yo antes de ser cristiano, yo pensaba que no estaba mal perderme con mis amigos, ¿verdad? A veces me lo perdí de ahí. Y llegaba yo bien borracho a mi casa, ¿verdad? Yo pensaba que no estaba mal andar con mujeres, echarse una canita al aire, por ejemplo. Yo pensaba que no estaba mal robar. Yo era taxista y yo le robaba a mis clientes. A veces en los bares, cuando levantaba yo algún borrachito, normalmente un taxista cuando levanta a una persona que va tomada, ¿sí sabe cómo les cobran a los borrachitos, los taxistas? Les cobran 3 veces, cuando se sube en el camino y cuando se va. Entonces eso es robo, eso está mal, ¿verdad? Entonces, yo tenía ese modo de pensar antes de creer en Jesús, antes de arrepentirme, yo pensaba que eso estaba bien. Cuando yo empiezo a conocer de Dios, de su palabra, ¿no?, y empiezo a leer la Biblia, me empiezo a dar cuenta de que muchas de las cosas que yo había creído que estaban bien, verdaderamente delante de Dios estaban mal. Y ahí fue cuando empecé a cambiar mi modo de pensar con respecto a los pecados, con respecto al pecado y a la maldad, ¿verdad? Las cosas que no se deben hacer. Pero eso es una parte. ¿Sí? Lo siguiente que tiene que hacer la persona es creer que lo que yo estoy mal, estoy condenado a la perdición eterna. Necesito creer, o sea, aceptar, porque más que nada es aceptar, creer y aceptar que las cosas que he hecho están mal delante de Dios. Y si yo quiero creer voluntariamente y arrepentirme, entonces, aparte de eso, necesito cambiar de forma
de vida. Porque si no, la gente si no cambia de forma de vida, es como cuando lo que acabo de mencionar, que viene Protección Civil y le dicen, mira, aquí tienes que poner un extintor aquí y otro extintor allá. Y esos cables que tienes ahí, esas cajas de registro que están así, los cables de fuera todos chuecos, ¿verdad? Y mal encintados, los tienes que encintar bien, tiene que venir tu electricista, taparlo bien, ponerle a los cables que están así todos colgados, tienes que meterlos en una tubería, en una canaleta y tienes que cumplir con esto. Entonces, si el negocio, el dueño del comercio no lo hace, es algo muy parecido como a aquella persona que no se quiere arrepentir de sus pecados y apartarse de todo mal camino. Nunca va a poder entrar en la gracia de Dios ni en el reino de los cielos porque no está cumpliendo con las demandas que Dios tiene en su palabra y que por su propia naturaleza, la naturaleza de Dios tiene que ver con amor, santidad, justicia, ¿verdad? Con la verdad, ¿verdad? Principalmente amor, santidad, justicia, misericordia, ¿verdad? Entonces, si el ser humano no se ajusta a eso, a la voluntad de Dios, entonces jamás y nunca podrá entrar en el reino de los cielos desde esta tierra y poder un día ir al cielo. Otra de las cosas que tenemos que hacer y que tiene que ver con entrar por la puerta angosta al reino de los cielos, y que es lo más importante que Dios nos enseña en su palabra con respecto al evangelio, por ejemplo, es que una persona puede arrepentirse de sus pecados, puede apartarse de sus malos caminos. Pero la Biblia dice que el perdón, la salvación y la vida eterna solamente viene a través de la fe en Jesucristo. ¿Qué tiene que ver, qué tiene que ver esto? O sea, ¿qué significa eso? La fe en Jesús tiene que ver, por un lado, con confiar en Él, confiar que Él es el único que te puede perdonar, el único que te puede salvar. Como dice la Biblia, es el único que cuando regrese por segunda vez, ¿verdad? Que ya estamos cerca del final de los tiempos, que te va a levantar de los muertos, o si estás vivo, te va a arrebatar y te va a llevar a la presencia del Padre, y Él te va a presentar ante el Padre Celestial y le va a decir, Padre, este es mi discípulo amado, ¿verdad? Es mi discípulo que siempre cumplió con mi voluntad, te pido que lo dejes entrar en el reino de los cielos. Entonces, la fe en Jesús tiene que ver con eso, precisamente de que Él es el único que puede salvar, pero también la fe en Jesús. No es la fe en Dios la que te salva, o sea, sí tienes que creer en Dios, pero el Padre Celestial dice que específicamente lo que te va a salvar es la fe en Jesús, o sea, confiar y creer en Jesús para tu perdón, salvación y vida eterna, pero también la Biblia enseña que la fe bíblica tiene que ver también con, no solamente con confiar y creer en Jesús, sino con someterse fiel y totalmente a la autoridad y voluntad y señorío de Jesucristo, el Hijo de Dios. Esa es la única manera, creerle a Dios, arrepentirse, ¿verdad? Pedir el perdón de nuestros pecados a Cristo Jesús, ¿verdad? Pedirle a Cristo Jesús que nos salve del pecado, que nos perdone, pero también rendirse totalmente a su autoridad y a su señorío por ser el Salvador y por ser el Hijo de Dios y por ser aquella persona divina a la cual el Padre Celestial le encargó la obra de la salvación del ser humano. ¿Hasta aquí vamos bien o los voy haciendo bolas? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Sí? ¿Sí? Ok, bueno. Ahora, así como los países tienen en el mundo tienen requisitos para entrar en ellos, ¿verdad? Cuando tú vas a la embajada y quieres, por ejemplo, ir de México a Estados Unidos o de México a China o de México a Francia, ¿verdad? Hay lugares, por ejemplo, donde te piden, en España creo que te piden una carta, un pedimento. O sea que allá la familia te está invitando, está pidiendo que vayas, ¿verdad? Hay países donde no te piden esta carta, ¿no? Pero bueno, así como los países tienen sus requisitos para que puedas entrar a su territorio, perdón por ser reiterativo y redundante, Dios también nos pone sus requisitos, demandas y lineamientos, ordenanzas que debemos de cumplir al pie de la letra para poder entrar en su reino. Y si no lo hacemos, aunque nos congreguemos, aunque vayamos a la iglesia, aunque nos hayamos bautizado, ¿verdad? Aunque hagamos buenas obras, aunque cantemos alabanza, aunque conozcamos mucha Biblia, si no cumplimos con las demandas, lineamientos y mandamientos de Dios y de su palabra, jamás y nunca podremos entrar en el reino de Dios. Y jamás y nunca podremos ir al cielo.
Esto es lo que Dios dice en su palabra. Y ahora la Biblia enseña que la antesala al reino de Dios, al reino de los cielos, inicia, como decía yo hace rato, en esto. La Biblia dice en Hebreos, en el libro de los Hebreos, dice que una vez muerto, inmediatamente viene el juicio. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que tú mueres, dependiendo lo que hayas hecho en esta tierra, dependiendo la decisión que hayas tomado con respecto al Evangelio y a Jesucristo, el único Salvador, ¿verdad? El único medio de llegar al cielo y de entrar en la presencia del Padre Celestial, ¿verdad? Dependiendo la decisión que tú hayas tomado de arrepentirte, de creer en Él, de confiar y de rendirte a Él y obedecerlo hasta el final de tu vida, en el momento que tú mueras, en ese momento, ya está decidido tu destino eterno, y cuando tú mueras, los ángeles van a hacer dos cosas, que es lo que enseña la palabra de Dios. Una de dos: si te arrepentiste, creíste en Jesús y te entregaste a Él para hacerlo tu Señor y Salvador y obedecerlo hasta el final de tu vida, la Biblia enseña que los ángeles te llevarán a la presencia del Padre a guardar la resurrección de los muertos, o los cuerpos de los muertos. Y si no, en el momento que tú mueras, en ese momento los ángeles de Dios te llevarán al Seol, te llevarán al infierno, ¿verdad? A las partes internas de la tierra, a las partes profundas de la tierra. ¿Y eso dónde se decide? El destino eterno, ¿dónde se decide? Aquí en la tierra. ¿Queda claro esto? ¿Sí queda claro? Ok, bueno. Hay algo muy, muy interesante que, con lo cual ya quiero casi terminar. Dice el Señor Jesús, dice en el versículo 25 de esta porción bíblica, dice: cuando el Señor de la casa haya cerrado la puerta, será demasiado tarde, ¿verdad? Esto es una alegoría, es como una parábola, ¿verdad? Pone una ilustración, ¿verdad? Dice: cuando el Señor de la casa, refiriéndose a su segundo regreso, ¿verdad? Cuando Él venga por segunda vez, dice: cuando el Señor de la casa haya cerrado la puerta, será demasiado tarde. Ustedes quedarán afuera llamando y rogando: Señor, ábrenos la puerta, ábrenos la puerta. Esto lo dice y se refiere a aquellas personas que por un lado escucharon el Evangelio, escucharon de Dios, escucharon de Jesucristo como el único camino y medio de perdón y salvación y vida eterna, y lo rechazaron. O bien, aquellas personas que escucharon el Evangelio de Jesús, que creyeron en Jesús, que rindieron su vida, ¿verdad? Que se bautizaron inclusive, que se congregaban, pero en un momento dado de su vida se apartaron del camino. Y hay dos formas de apartarse del camino de Dios. Uno puede ser de manera religiosa, hipócrita religiosamente, y otro puede ser totalmente, o sea, dejas de asistir a la iglesia, dejas de congregarte, dejas de leer la Biblia y sobre todo dejas de obedecer a Dios. Te vuelves a la vida de pecado que llevabas antes de conocer a Dios. Y la otra forma de apartarse del camino tiene que ver con vivir una vida hipócritamente religiosa. ¿Cuál es esta? La gente que se congrega, la gente que no falta a la iglesia, la gente que sabe mucha Biblia, la gente que sabe orar muy bonito, la gente inclusive que puede servir en el templo, en la congregación, etcétera, etcétera, pero saliendo de la iglesia, somos a veces unos demonios. Y a esta gente en el versículo 26, 25 y 26 es a la que se refiere. Y luego versículo 26 dice: ustedes dirán en aquel entonces: pero comimos y bebimos contigo y enseñaste en nuestras calles. O sea, te escuchábamos, ¿verdad? En otro pasaje alterno del Evangelio de Mateo dice: es más, nosotros echamos fuera, predicamos en tu nombre y echamos fuera demonios. Y luego dice el versículo 27, ¿verdad? Esta porción, estamos en Lucas capítulo 13. Versículo 27 dice: y él le responderá, hablando del Señor Jesús cuando regrese: les digo que no sé quiénes son ni de dónde vienen. Aléjense de mí todos ustedes que hacen ¿qué? Maldad, violadores de los mandamientos de mi Padre. Hay algo muy interesante aquí, muy importante, que debemos entender y comprender. El hecho de que una persona se haya arrepentido de sus pecados, se haya apartado de sus malos caminos, haya creído que Jesús es el único Señor y Salvador establecido por el Padre, ¿verdad? Porque esto es algo innegable. Si la gente quiere ir al cielo, tiene que aceptar la voluntad del Padre, que es que la única forma de poder ir a los cielos o al cielo y no ir al infierno es a través de la fe y obediencia en quién, en Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Queda claro esto? No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Eso lo dice Dios en su palabra.
Entonces la persona creyó en Jesús, se entregó a Jesús, se bautizó, ¿verdad? Empezó a caminar en el camino de Dios, pero debemos de entender que una persona, si no se mantiene fiel y obediente a Dios, especialmente a Cristo Jesús, el Hijo de Dios, hasta el final de su vida, ¿en qué? En obediencia a la ley, en guardar sus mandamientos y sus enseñanzas hasta el final de su vida, y si en el camino se volvió malo, maleta, pecaminoso, y no se arrepintió antes de morir, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando lleguemos a su presencia y resucitemos y estemos delante de Él, entonces el Hijo de Dios nos va a repudiar. Aquellos que en algún momento dado, como dicen popularmente en el mundo, nos volvimos aleluyos, nos volvimos aleluya, ¿verdad? Nos volvimos cristianos. Entonces, como dice aquí en el versículo 28, dice, entonces habrá llanto y rechinar de dientes, porque en aquel entonces mucha gente, y esto es algo que le va a pasar a mucha gente cristiana, entre comillas, ¿no? Hay mucha gente en el mundo cristiano que piensa, y perdón por ser reiterativo, pero que piensa que por congregarse, que por cantar, danzar, alabar, conocer Biblia, inclusive servir, predicar, ser misionero, etcétera, etcétera, pero fueron, o sea, hipócritas, o sea, eran malos, eran pecadores. Mucha de esa gente, y esto es algo real, está engañada y piensa que por haber confesado a Jesús como Señor y Salvador, a congregarse y saber orar y hacer muchas cosas religiosas, piensan que cuando mueran y resuciten, habiendo llevado una vida así, entrarán al cielo. Y ojo, se van a llevar un palmo de narices, se van a llevar un gran chasco. Porque Dios sea malo, no, porque no entramos al reino de los cielos por la puerta angosta. Como decía, no nos mantuvimos en el camino angosto, que es que obedeciendo fielmente al pie de la letra la voluntad del Señor, y aparte de eso, no, perdón, no permanecimos, o sea, no nos apartamos de todo lo malo y no permanecimos obedeciendo fielmente a Jesucristo y las enseñanzas de la palabra de Dios. ¿Queda claro esto? Ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo puedo cambiar mi forma de vida? ¿Cómo podríamos cambiar nuestra forma de vida de abandonar todo el pecado? Pues pegarle a Dios, ¿no? Pegarse a Dios. Creer en Él. Creer en Dios, que nos libre de todos los pecados de un. Así es. Pero algo muy importante, aparte de creer, ¿qué sería lo más importante? No ser hipócrita, ¿no? No ser hipócrita, pero hay algo más importante todavía, que es fundamental para poder cambiar de vida y para poder ser purificado del pecado que nos gobierna, ¿verdad? Y del yugo de los demonios, y es algo lo más importante. ¿Qué sería? Está muy sencillo, muy sencillo. ¿Cómo qué piensas que sería lo más importante? Mejor de ser hipócrita. No, aparte de no ser hipócrita, o sea, de ser sincero, aparte de creer en Dios y pegarse a Dios, ¿qué sería lo más importante? Está muy sencillo. ¿No le das? Le preguntamos a ¿tú qué piensas que sería lo más importante? Lo más arrepentirse. Pero hay algo más importante que lo acabo de mencionar. Ser fiel, ¿no? Ser fiel. ¿Con quién? Con Dios. No, hay una sola persona. Que Dios dice a este. Ser fiel totalmente a Jesús. Porque, y con esto quiero terminar. Y eso es lo más importante de esta noche y de esta enseñanza. Cuando la persona, primero que nada, cree que está mal y que está perdido, y que ese pecado lo arrastra a lo malo y lo tiene condenado a la perdición. Entiende que tiene una enfermedad espiritual que se llama pecado. En ese momento se da cuenta que está mal y que necesita un cambio de vida y está arrepentido de haber hecho. Está bien, estamos a mitad del camino. La otra mitad del camino tiene que ver con venir con la persona adecuada para resolver tu problema espiritual y eterno, el problema espiritual del pecado que te gobierna, porque la Biblia dice que desde que nacemos el pecado, por naturaleza nos gobierna. ¿A poco no los niños cuando son chiquitos se pelean de por sí por naturaleza, por los juguetes y todo? ¿Por qué se pelearán los niños desde chiquitos por los juguetes?
por el pecado que habita en todos seres humanos. No es normal que un niño, un bebecito, haga berrinches, desobedezca, ¿verdad? Al año, 2 años. ¿Quién lo habrá enseñado a ser desobediente? De seguro fue su papá, ¿verdad? No, no es cierto, es el pecado natural que nos cobra. Cuando entendemos eso y comprendemos esto, tenemos que venir ¿con quién? Con la persona indicada para purificarnos, salvarnos del pecado y darnos una nueva naturaleza espiritual que se llama vida eterna. ¿Esa persona es quién? Jesús. Esa es la realidad bíblica, esa es la realidad espiritual, y de cuando la persona va entendiendo y lo acepta y está dispuesto a pagar el precio. ¿Qué sería aquí pagar el precio? Entregar totalmente tu vida a Cristo Jesús. Y cuando decides hacerlo de todo corazón, con el entendimiento, porque quiero decirles una cosa, yo antes de ser cristiano, años atrás, yo pensaba que las cosas de Dios, las cosas de la Biblia, las cosas que tenían que ver con la iglesia, etcétera, etcétera, o sea, con el mundo religioso que yo concebía, yo pensaba que era locura y que eran puras babosas. Cuando yo empiezo a leer la Biblia, me empiezo a dar cuenta que son puras cosas razonables y entendibles. Y caray, es que yo era un ignorante, yo estaba ciego, o sea, yo no me daba cuenta. Porque la Biblia dice en el libro de Romanos que Dios dice que nuestro culto es un culto, nuestro culto a Jesucristo, o sea, nuestra fe y obediencia al Señor, nuestro culto hacia Él, dice que es un culto razonable, no son cosas así desequilibradas ni fanatismos religiosos, sino son cosas reales, sensatas y correctas, ¿verdad? De creer y entender, pero una vez que crees y entiendes, tienes que dar el paso más importante, que es tomar la decisión, la firme decisión de todo corazón, de rendirle tu vida, tu voluntad y todo lo que eres, tu fidelidad, tu lealtad de todo corazón a una sola persona. Y esa persona se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías, el Señor, el que fue establecido, la Biblia dice que fue establecido como amo y Señor en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Así fue establecido por el Padre. Y cuando tomas la decisión de rendir toda tu vida a Él, no solamente que cree en Él, sino para obedecerle totalmente, entonces en ese momento Dios te perdona tus pecados. Cristo Jesús te da la salvación. ¿Qué es la salvación del pecado? La limpieza espiritual de tu interior, de la maldad. Y dice la Biblia que entonces Cristo Jesús, cuando tomas esa decisión de todo corazón, entonces dice que Cristo Jesús te administra la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? La naturaleza espiritual de Dios, la esencia divina, que te capacita para poder obedecer a Dios, para tener un estilo de vida diferente al pecado por naturaleza, ¿verdad? Y aparte con esa vida eterna viene la presencia del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios que viene a tu vida. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Cómo te llamas tú, perdón? Luis. Luis a decir, híjole, ¿para qué me vine a sentar aquí? A lo mejor yo en algún momento estaba así como él, y yo decía, bueno, no entiendo nada, pero bueno, espero que esta enseñanza haya sido pues entendible sobre todo, ¿no? Porque esto que estamos aprendiendo en esta noche es solamente el primer paso, el segundo paso ya depende de cada quien. Si queremos ser perdonados de nuestros pecados, tener una nueva vida, un día ir al cielo, cambiar nuestra vida en este mundo y sobre todo que Dios te perdone tus pecados para que no sigamos cosechando las consecuencias. La Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte, o sea, los pecados que hemos cometido en el cielo hay una listita, hay unos rollos. No sé si han leído Apocalipsis capítulo 20, pero dice que cuando la gente en el final de los tiempos la gente que no se arrepintió ni se entregó a Cristo, la que va a ser condenada, dice que los ángeles van a sacar unos rollitos donde ahí está escrita toda tu vida, ¿verdad? Y todos los pecados que hemos cometido desde que tenemos uso de conciencia, uso de razón, hasta el momento que nos llegamos a rendir a Jesús, o bien nos morimos en el pecado, todo está siendo anotado ahí. Entonces, si queremos que Dios borre nuestros pecados y que al ser cancelado la deuda de nuestro pecado, entonces en vez de maldición venga la bendición a nuestras vidas, tenemos que tomar una decisión personal que es que arrepentirnos, volvernos a Dios y rendir toda nuestra fe y obediencia a Cristo Jesús, y entonces nuestra vida cambiará, seremos liberados de muchas cosas, ¿verdad? Y a veces hay personas que tienen, ¿qué será? No sé,
un problema, por ejemplo, las personas que tienen bulimia, por ejemplo, no sé si lo sepan, pero a veces la bulimia se vuelve una atadura en el alma, en el corazón, en el espíritu, que hace que la gente no deje, con la bulimia, ¿qué pasa? ¿No dejan de comer o dejan de comer, creo, no? La anorexia, ¿no? La anorexia, los problemas de anorexia, ¿no? Dejan de comer y de comer y de comer. Hace poco murió una muchachita que conocía, que se volvió anoréxica y se empezó a enlacar, y la llevaron con psicólogos, con psiquiatras y nunca se pudo componer. ¿Por qué? Porque ese ya era más que nada un problema espiritual. Y el único que puede salvar, sanar y restaurar de eso y de muchos problemas es Cristo Jesús, porque a él le fue dada la autoridad. Y bueno, como decía el pastor el pastor se llama Bullón, hasta por lógica y por inteligencia es más conveniente, ¿verdad? Arrepentirse, creer en Jesús, rendirse a él, y eso es entrar al reino de Dios para disfrutar de todas las bendiciones, beneficios, de todas las promesas que Dios tiene para aquellos que confían en él y se rinden a su amor. Con eso, bueno, vamos por terminada esta enseñanza. Ahora sí, quisiera escuchar, no sé, algún comentario. ¿Tú quisieras comentar algo con respecto a eso? ¿No? ¿Tú? ¿Qué te pareció la enseñanza? Bien, bien, bien. Entonces te invito a que lo pienses, a que lo caviles, y sobre todo te invito a que un día tengas el deseo en tu corazón de entregar tu vida al Señor Jesucristo y para pedirle que te ayude a cambiar tu vida, ¿ok? ¿Cómo te llamas, perdón? Luis, discúlpame, es que yo soy malo para los nombres. ¿Qué te pareció a ti la enseñanza? Bien, bien, ¿verdad? Ah, bueno, muy bien. ¿Y a ti, Adela, qué te pareció la enseñanza? Bien, pues yo feliz de la vida. Feliz de la vida, ok, bueno. Pues con esto damos por terminada esta enseñanza. Y bueno, pues vamos a terminarla como se debe, hacerlo delante de Dios, porque al principio oramos y dimos gracias a Dios por esto. Y creemos que donde dos o más se reúnen en el nombre de Jesús, el Señor Jesucristo, su Espíritu, su presencia está en este lugar. Señor, te damos gracias en esta noche. Te damos muchas gracias por esta enseñanza. Y te rogamos que nos ayudes a entender y comprender bien que solamente la única forma de entrar al reino de los cielos es a través de la puerta angosta y que podremos un día ir al cielo, una vez al haber entrado por la puerta angosta, Señor, podremos llegar al cielo, alcanzar el cielo, Señor, cuando andemos totalmente, fielmente en esta vida por el camino angosto, que tiene que ver con confiar en ti, pero con obedecerte a ti fielmente en todas las cosas. Ayúdanos, Señor, a comprender esto, y Señor, si de los que estamos aquí en esta noche, yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que si de los que estamos aquí, tú permitas que tu espíritu, de los que estamos aquí, no hemos todavía accedido a tu gracia, a tu perdón, a tu salvación, a tu vida eterna que tú das a través de tu amado Hijo Jesús. Señor, tú permitas que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones y nos haga entender y comprender que necesitamos el perdón de nuestros pecados, que necesitamos nuestra salvación, necesitamos la vida eterna, Señor. Ayúdanos a comprender estas cosas, Señor, porque sabemos, Padre, que una vez que partamos de este mundo, una vez que muramos en este mundo y nos vayamos al otro mundo, al mundo eterno, al aquel mundo que no tiene fin, dependiendo de lo que hayamos decidido con respecto a tu amado Hijo Jesús, Señor, y al arrepentimiento, será nuestra suerte eterna. Sea que vayamos al cielo, o sea que vayamos al infierno eterno. Pero eso dependerá de nosotros en esta tierra, Padre. Te lo pedimos, que nos ayudes a meditarlo, Padre, nos ayudes a comprenderlo y sobre todo a aceptarlo y a creerlo. En el nombre de Jesús, Padre, también te damos gracias, Señor, por nuestras vidas. Te pedimos, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, que el resto de esta semana tú proveas para todas nuestras necesidades, Señor, que proveas de trabajo, Señor, que proveas de dinero, que proveas de alimentos, que nos sigas permitiendo tener un lugar, un techo bajo el cual dormir, Señor, bajo el cual vivir, Señor, que nos permita, Señor, a los que tenemos que salir a trabajar, que nos permita salir en paz a la calle y regresar en paz. Como dice tu palabra, Señor, envía ángeles a nuestro alrededor a resguardarnos, a protegernos. Bendice el fruto de nuestro vientre, bendice a nuestros hijos, Señor, a nuestros nietos, a nuestra descendencia, donde quiera que se encuentren. Te pedimos que tú también los guardes y los protejas en el nombre de Jesús, Padre. Te pedimos, Señor, que nos mantengas sanos en salud. Te quiero pedir especialmente en esta noche por la vida de Adela, Señor, que tú le sanes y le restaures totalmente de esa alergia que ella tiene, que le molesta, Señor, que le perjudica. Sánale y restaurale totalmente, así como nos ha sanado a nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, te pedimos también que en esta noche, esta transmisión, esta enseñanza, Señor,
tú la lleves a través del internet a donde tú quieras y que sea de bendición y edificación para los humildes. Por otro lado, Padre, te pedimos que tu presencia se quede aquí en medio de ellos, que tú seas el que les resguardes y les protejas de toda especie de espíritu maligno, Señor, que tú les protejas de toda acechanza del diablo y que no permitas que ninguna arma forjada prospere en contra de esta preciosa familia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y bueno, pues muchas gracias, ¿verdad? Muchas gracias por el favor de su atención. Con eso también a los hermanos que nos están viendo, nos estuvieron viendo a través de la red social. Muchas gracias, bendiciones y excelente noche.